Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia una vez más, dándote toda gloria, toda honra, toda adoración, toda exaltación y toda alabanza. Y presentamos, Señor, delante de ti esta palabra, Señor, que has puesto en mi corazón, para que cada uno de los que estamos aquí podamos recibir tu palabra, Señor, como ese río, como esa agua que refresca, esa agua que sacia, Señor, nuestra sed, Padre Celestial. Que este momento, Señor, sea un momento donde nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, esté sensible para recibir tu palabra y para escuchar tu voz, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Precioso es nuestro Dios. Aleluya. El versículo que hemos estado trabajando todas estas semanas, aleluya, es Gálatas 5, 22 y 23, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Pero estamos ubicados en el fruto del amor. El fruto del amor, ya hablamos, hermanos, sobre el amor fraternal. Ya hablamos también la semana pasada sobre el amor familiar y el amor conyugal. Pero esta semana, que es el último día que vamos a hablar del fruto del amor, vamos a hablar del amor espiritual. Y el amor espiritual más grande hacia nuestras vidas, hermanos, es el amor de Dios. Ese amor que es invariable, ese amor que es divino, ese amor que es inseparable, ese amor que es sacrificado, ese amor que fue manifestado en su muerte para poder ser llamados sus hijos. Ese es el amor de Dios. Y así vamos a hablar de cómo ese amor es demostrado a nuestra vida a través de la paternidad de Dios. Y por eso esa imagen que usted está viendo ahí, porque vamos a hablar de la paternidad de Dios. Aleluya. La palabra del Señor nos habla en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14 al 16, y leo para ustedes, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Por el cual clamamos: Abba, Padre. Aleluya. Porque vamos a hablar, hermano, de esa paternidad de Dios. La expresión Abba significa papá. La expresión Abba significa papito. Significa también fuente constante de vida. Eso significa esa expresión Abba, papá, papito o fuente constante de vida. Esta palabra en sí, hermano, conlleva mucha confianza, mucha intimidad. Esta palabra conlleva una sumisión del niño, pero algo muy lindo es que esta palabra representa un gran aprecio de aquel hijo para con su padre. No es lo mismo, ¿verdad? Hay algunos que llaman de diferente forma a su papá, pero cuando un niño le dice a su padre, papito, es porque él siente esa confianza, es porque él siente esa relación íntima con su padre y tiene esa confianza de decirle papito. Pero muchos cristianos, hermano, no han entendido el verdadero concepto de lo que significa la paternidad de Dios. Porque si hablamos humanamente hablando, hermano, el padre, ¿verdad? El hombre biológicamente engendra a su hijo y le da
o le traspasa su ADN, toda su información genética, y ese ADN queda impregnado en aquel niño. Y sus características físicas, fisiológicas, hasta caracteres conductuales, hermano, se transfieren a través de aquel ADN del padre a su hijo. Pero ser padre no queda solamente con haber dado el ADN para aquel niño. No, ser padre también implica una serie de responsabilidades, una serie de deberes que ese padre debe cumplir. Y si usted se pone a pensar, ¿por qué Dios asume una responsabilidad para con nosotros? ¿Por qué Dios asume un deber y una responsabilidad de cuidarnos, de darnos provisión, de darnos protección, si somos simplemente humanos? Pero así es el amor de Dios. Así de grande es la paternidad de Dios, aleluya, que se compromete con sus hijos para protegerlos, para darles provisión, para estar con ellos, dice la Biblia, todos los días, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, y todavía en la eternidad, por los siglos de los siglos. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Abba, aleluya. Pero ese verdadero padre, hermano, cuando un verdadero padre ama a su hijo, lo guía, lo enseña. Cuando un verdadero padre ama a su hijo, le provee sus necesidades, lo ama. Pero ¿sabe qué hace también? Le aplica corrección. Cuando un verdadero padre ama a su hijo, él aplica corrección, porque él quiere instruirlos por el mejor camino. Y para eso lo hace siendo un ejemplo con su propia vida. Aleluya. Quizás algunos, humanamente hablando, hermano, no experimentaron en su niñez una paternidad que los haga comprender la paternidad de Dios. Yo no sé qué vivió usted en su infancia, pero quizás algunos de ustedes fueron marcados en su infancia. Hay personas que quizás en su infancia fueron maltratados. Hay personas que quizás en su infancia fueron heridos, golpeados, quizás les hablaban a gritos, quizás hasta fueron abusados por sus padres. Pero ¿sabes una cosa? Estas personas a veces les cuesta entender la paternidad de Dios. Y pueden ver a Dios como un Dios creador y pueden ver a Dios como un Dios salvador, pero no logran verlo como su Abba, como su papito, como su padre, como su fuente constante de vida. Y tenemos que entender que aunque Dios es nuestro Dios creador, es nuestro Dios salvador, omnipotente, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, aleluya, pero también es aquel Padre lleno de amor. También es aquel Padre, aleluya, que solo anhela, hermano, que nos acurruquemos en sus brazos y que acerquemos nuestro oído a su corazón para escuchar los latidos de su corazón y logremos entender cuál es su voluntad para nuestra vida. Esa es la paternidad de Dios. Ese es el amor de Dios como Padre. Un padre que te abraza, un padre que no te abandona, un padre que aún dice la Biblia que aunque tu padre o tu madre terrenales te dejaren, con todo Jehová te recogerá, aleluya. Ese Padre amoroso y precioso, aleluya, es el que nos ha adoptado como hijos. Yo no sé si quizás alguno no tiene a su papá o a su mamá. Pero sabe una cosa, aunque usted no tenga a su padre y a su madre, usted no vive en orfandad. Usted no es huérfano, porque a usted lo adoptó. A usted y a mí, los dos hermanos y todos los que estamos aquí conectados, fuimos adoptados por nuestro Padre eterno, aleluya, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un huérfano es una persona abandonada,
una persona descuidada, una persona con falta de compasión y amor. Pero dice la palabra del Señor en Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué es el hombre, hermano? ¿Qué es el hombre para ser llamado hijo de Dios? Pero así es el amor de Dios. Así de perfecto es el amor de Dios. Aleluya. Que aún estando nosotros en delitos y pecados, Él nos vio con ojos de amor y misericordia. Él extendió su mano para levantarnos de ese hoyo cenagoso. Él extendió su mano para decir, aquí estoy para socorrerte, aquí estoy, aleluya, para darte una nueva vida, aquí estoy para restaurar tu vida, tu familia, tu hogar, porque eres mi hijo, porque te amo, aleluya, te amo con amor eterno. ¿Cómo es que dudamos de la paternidad de Dios? Dice la palabra del Señor en Efesios 1, del 4 al 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Vea para qué nos predestinó, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Usted y yo fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos de Dios. Aleluya. Cuando usted y yo le abrimos nuestro corazón a Dios y le permitimos entrar en nuestro corazón, dejamos de ser huérfanos. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento el Padre colocó su ADN en nosotros. ¿Sabe cómo? A través de la sangre preciosa de Jesús en la cruz del Calvario. Cada gota de su sangre traía ese ADN espiritual, aleluya. Y su palabra dice que cuando Él ascendió a los cielos, Él dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos, les dejo al Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad. Aleluya. Hermano, usted y yo tenemos el ADN de Cristo. En la cruz del Calvario Jesús derramó su sangre y al subir al cielo, aleluya, Él dejó su Espíritu Santo en nuestros corazones. Él nos adoptó de una forma única, entregando su propia vida. Y cada gota de esa sangre, hermano, fue para comprar nuestra libertad. Cada gota de esa sangre es para que usted y yo podamos ser hijos de Dios. Aleluya. Tenemos el ADN de Cristo. Tú y yo tenemos las características de Cristo. Aleluya. Porque humanamente tenemos las características de nuestros progenitores. Pero cuando Cristo entra en tu corazón y cuando Cristo entró en tu corazón, Él cambió tu código genético. Aleluya. Para que ya no tengas el carácter de tu progenitor, sino el carácter del Padre, el carácter de Jesús, aleluya, se refleje en nuestra vida. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. La paternidad de Dios, hermano, es la que nos da nuestra verdadera identidad.
Quizás usted tiene una personalidad, quizás usted tiene una identidad, pero la verdadera identidad, aleluya, es la que nos da nuestro Padre Celestial. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, no solo un encuentro con tu Creador, sino un encuentro con tu Padre eterno. Su paternidad impregna en nosotros una naturaleza divina. Él nos da su carácter, Él nos da su naturaleza espiritual. Y es así como Él nos revela esa paternidad para que tengamos el carácter de Dios. Porque estamos hablando, hermano, recuerde que el título de todos estos mensajes es la esencia de un verdadero discípulo. Y un verdadero discípulo imita a su maestro, es como su maestro, porque tiene el ADN de su maestro, porque tiene el carácter de su maestro. Fuera de la paternidad de Dios, usted y yo somos simples criaturas, hechura de Dios, pero su paternidad es lo que realmente nos hace ser su imagen y semejanza. Recuerde que en el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y no está hablando únicamente porque cuando pensamos imagen y semejanza, inmediatamente pensamos en las características físicas. Pero ser la imagen y semejanza es tener el carácter de Dios. Es tener las actitudes de Dios. Es ser un verdadero discípulo. ¿Y sabe qué es lo que el Padre anhela? El Padre anhela esos verdaderos hijos. Esos hijos que solo quieren ser como su padre. Una vez leía una historia de un hijo que quería ser como su padre y cuando su padre caminaba en la nieve, él iba poniendo sus piecitos encima de las pisadas de su padre, porque él quería ser como su padre. Por eso nuestras pisadas tienen que estar sobre las pisadas de Jesús. Tenemos que caminar como Él caminó, tenemos que hablar como Él habló, tenemos que tener la compasión que Él tuvo, aleluya, porque nuestras pisadas tienen que ir sobre sus pisadas. Y cuando usted ve que las pisadas suyas no se ven en aquella arena, como dice el canto, es porque Él te lleva en los brazos, es porque tal vez está pasando por una situación difícil y Él te dice, ya no puedes caminar, ya estás cansado, estás debilitado. ¿Y sabe qué hace el Padre? Te toma en sus brazos, te toma en sus brazos y te dice, aquí estoy para cuidarte, aquí estoy para abrazarte, aquí estoy para dirigirte, aquí estoy para llevarte a ese destino de gloria, aleluya, que he preparado para ti, aleluya. El Padre anhela verdaderos hijos, hijos que realmente, no que le reconozcan, sino que le conozcan. Porque usted puede ver a una persona y reconocerla y decir, ah, mira, ese es el presidente, ese es tal ministro. Pero usted quizás reconoce su cara. Pero el Padre no quiere que usted lo reconozca. Él quiere que usted lo conozca y que lo conozca como su Abba, como su papito, como su padre, aleluya. Porque si Él es nuestro Abba, es porque hay una relación muy cercana con Él. Para poder llamarle Abba es porque realmente tenemos una intimidad con Dios. Es porque es ese Dios que te tiene en el hueco de su mano, en su diestra, te ha sostenido, aleluya. Y ese amor incomparable, ese amor perfecto, Él lo reveló a través de su Hijo Jesucristo, aleluya. ¿Quién nos revela al Padre? Dice la palabra del Señor en Juan 14:6, aleluya. Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando tú reconoces la obra redentora de Jesús, cuando tú reconoces el sacrificio de la cruz, la revelación del Padre llega a tu vida. ¿Sabe? Los discípulos caminaban con Jesús. Los discípulos vieron las maravillas que hizo Jesús, los milagros que hizo Jesús, pero todavía no tenían la revelación del Padre. La Biblia dice en Juan 14, del 8 al 9, que Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Los discípulos caminaban con Jesús, pero no conocían al Padre. Y es triste, hermano, cómo muchas veces nos hacemos llamar cristianos. Llevamos una Biblia en nuestra mano, quizás tenemos dones, ministerios, pero no hemos experimentado el poder de la cruz en nuestra vida. Y el que no ha experimentado la obra redentora de Jesús, seguirá cargando con sus pecados. Y el que sigue cargando con sus pecados no puede tener la identidad del Padre. Porque si ni siquiera le has reconocido al Hijo, si ni siquiera has reconocido a Jesús, no puedes conocer al Padre. Dice la palabra del Señor en Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Estamos hablando del fruto del Espíritu. Y tus obras, tu fruto, aleluya, es lo que va a mostrar la naturaleza del Padre. Tu fruto, porque la salvación es por fe, hermano. Por fe aceptamos a Cristo. Por fe le recibimos en nuestro corazón. Pero tus frutos son los que muestran quién es tu verdadero Padre. Tus obras muestran el carácter del Padre. Con tus obras muestras la paternidad de Dios en tu vida. Pero ahí está la pregunta. Dice, ¿qué estás demostrando con tus obras? ¿Qué estás demostrando con tus obras? Porque la paternidad de Dios puede estar en tu vida. Pero si tus obras no están demostrando el carácter de Dios, ¿cuál es la paternidad en tu vida? ¿Quién tiene la paternidad de tu vida si tú no vives el fruto del Espíritu Santo? Porque este versículo que sigue a continuación, yo sé que es duro, hermano, pero dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si abrimos puertas al enemigo a través del pecado, ya no tenemos la identidad de nuestro Dios. Perdemos la identidad del Padre eterno. Porque con nuestras obras y frutos demostramos qué identidad tenemos. Con nuestras obras y frutos es que demostramos, hermano, de quién realmente somos hijos. Tus obras demuestran de quién eres hijo. Porque cuando eres un verdadero hijo, demuestras la paternidad de Dios. Aleluya. Tu Padre se manifiesta en tu vida de tantas formas, hermano. A veces dudamos de lo que Dios puede hacer, pero un padre, hermano, un verdadero padre que ama a sus hijos y ve a sus hijos hambrientos
y ve a sus hijos sin vestido. Hace lo que sea por alimentar a sus hijos. Hace lo que sea por darles abrigo. Hace lo que sea porque sus hijos se levanten. Aleluya. Y así es nuestro Padre. Nuestro Padre se manifiesta a nosotros y sabe una de las formas en que Él se manifiesta es como Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor. Aleluya. Vea lo que dice Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aleluya. Él tiene cuidado de ti. Ahora cantábamos ese canto precioso. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarnos? Él tiene el control. ¿Por qué atribularnos? Aleluya. Aunque sintamos que quizás estamos en esa barca y que la tormenta, aleluya, nos quiere hacer claudicar, nuestro Padre tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué afanarnos? ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué perturbarnos? Aleluya. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué haremos mañana? Pues sabe una cosa, aún de esas pequeñas cosas, Dios tiene el control. Aún de cosas que para nosotros parecen insignificantes, pero Dios tiene el control. Si realmente lo vemos como nuestro Padre y tenemos esa fe inquebrantable en Él, porque sabe una cosa, hay gente que tiene temor al mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer si no está alcanzando el dinero? Y tantas cosas que a veces nos afanan. Pero usted tiene que entender que si usted en realidad tiene esa fe y confianza en Dios y sabe que Dios es su Padre, aleluya. Si sabemos que nuestro Padre es el creador del cielo y la tierra, si sabemos que nuestro Padre hizo todo cuanto existe, hermano, ¿cómo vamos a temer al mañana? ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama incredulidad. Y la incredulidad en nuestro corazón es pecado. Porque esa incredulidad nos hace perder la identidad de hijos. Si usted tiene incredulidad y usted no puede creer que Dios va a tener cuidado de ti, estás perdiendo tu identidad de hijo. Porque esa paternidad de Dios nos da provisión. Esa paternidad de Dios nos da propósito, hermano. Tú estás en esta tierra con un propósito. Y el primer propósito es ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Aleluya. Es el primer propósito para que puedas mostrar al Padre en ti. Nuestro propósito en esta tierra es un designio divino. No es lo que propusieron tu papá y tu mamá. No es lo que tú te has propuesto a lo largo de los años. No, es un designio divino que solo podemos cumplir con la cobertura del Padre eterno y con la dirección del Espíritu Santo. Si vamos al libro de Génesis, hermano, desde el inicio, desde la creación, vemos cómo el enemigo, a través de aquella serpiente, ahí usted puede verlo, él quiere tergiversar, porque eso es lo que él siempre ha querido, distorsionar el plan de Dios. Y él le dice a aquella mujer que si come de aquel fruto no va a morir, sino que sus ojos van a ser abiertos y que va a alcanzar sabiduría. ¿Y sabe qué es lo que el enemigo quería ahí? Desplazar la paternidad de Dios, haciéndole creer al hombre que con su propia sabiduría podía alcanzarlo todo. Porque eso es lo que muchas veces el enemigo quiere poner en nuestra mente a través de tantas cosas que se hablan hoy en día. Que podamos trabajar con nuestra sabiduría, con nuestras fuerzas y que podemos alcanzarlo todo.
Pero sabe una cosa, dice en Génesis 3:7 que cuando ellos comieron de aquel fruto, vea la imagen, ellos conocieron que estaban desnudos. Porque el pecado te hace perder la identidad de hijo. Y cuando usted pierde la identidad de hijo, usted pierde la cobertura y la protección del Padre. Es cuando, como esta gente que pertenece a la realeza, y uno de los hijos dice, ya no quiero pertenecer más a la realeza, dejo todo, me voy. Esa persona pierde la identidad de ser parte de esa monarquía, de ser parte de ese reino, pierde la cobertura del rey, aleluya. Y eso es lo que pasa cuando usted pone oídos a la voz del enemigo. Usted pierde la identidad de hijo. Y si pierde identidad, pierde cobertura y pierde la protección del Padre. ¿Quiénes son los enemigos de nuestra alma, hermano? El enemigo, el diablo, pero también tu carne, también tu concupiscencia. Todo eso te va a hacer perder la identidad. Y por eso es que muchos han cambiado los propósitos eternos por simples propósitos de esta tierra, por simples cosas que esta tierra les ofrece. Dice la palabra del Señor en Juan 14, del 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aleluya. ¿Qué es lo que nos hace conocer al Padre? El poder de la sangre de Jesús. ¿Y qué es lo que nos hace permanecer en el Padre? El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad nos conecta con el Padre. A través del Espíritu Santo tenemos comunión. Aleluya. ¿Sabe por qué muchos no están experimentando la paternidad de Dios? Porque han contristado al Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que son huérfanos porque el Espíritu de verdad está contristado en sus corazones. Porque cuando tú tienes al Espíritu de adopción, al Espíritu Santo en ti, Él te guía a toda verdad. Y tus obras, tus frutos reflejan el carácter del Padre. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 2, hermano. Dios le habla a través de Juan a la iglesia de Éfeso y exhorta a la iglesia de Éfeso diciendo, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aleluya. Porque si Dios no es el número uno en nuestro corazón, es porque otras cosas están acaparando ese lugar. Y esas otras cosas que no son Dios, no te pueden hacer reflejar el carácter del Padre. Y por eso Dios nos dice, vuelve al primer amor. Vuelve a las primeras obras, aleluya. Donde sin dudar podías decir, Abba Padre. Con toda confianza podías decir, Abba Padre. Porque un verdadero hijo, ¿qué es lo que anhela un verdadero hijo? Complacer a su padre. Porque el padre no se complace de aquellos hijos que simplemente aparentan ser hijos. Es como aquellos hijos, yo no sé si usted ha conocido a alguna persona así, que nunca se acuerdan de sus papás. Si sus papás no los llaman, ellos no llaman. Pero
Es el cumpleaños y llegan con un gran regalo. O es el Día de la Madre y usted ve que ese día llegan con un gran regalo y toman fotos y para que la gente vea qué gran hijo es usted. Pero el resto del año ni siquiera sabe nada de su padre. Esos no son verdaderos hijos. Esos son hijos que aparentan ser hijos, pero Dios no espera de sus hijos que compró a precio de sangre. Él no espera una vida de apariencias. Él no espera de nosotros una vida de glamour, de apariencias, no. Él anhela que tengamos su autenticidad, que no nos engañemos detrás de una máscara de hijo sin realmente ser hijos, porque la autenticidad de Dios en tu vida es lo que te da la revelación de la paternidad de Dios. El Abba Padre solo se consigue con intimidad. El Abba Padre solo se consigue con comunión, con relación, aleluya. Cuando tienes la identidad de Dios y eres parte de su corazón, Él te da la revelación correcta en el tiempo correcto para que hagas su perfecta voluntad. Juan 1 del 11 al 13 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hermano, usted que está ahí conectado, que le ha recibido en su corazón y que cree en su nombre, dice la palabra del Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Padre ha puesto su ADN en ti. No hay amor más grande, hermano. No hay amor más perfecto. No hay amor más maravilloso que el amor del Padre. Ese amor que todo lo llena. Ese amor que dice su palabra, que es ancho, grande, profundo, largo. No podemos medirlo, aleluya. Que nada ni nadie en esta tierra te haga separarte del amor de Dios. Nada me separará del amor de Dios, dice su palabra. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos puede separar de ese amor ágape, de ese amor genuino, de ese amor que nunca falla y nunca te fallará. De ese amor que nos da el privilegio y la confianza, hermano, de llamarle Abba Padre. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por el privilegio inmerecido de ser tus hijos, por el privilegio inmerecido de que nos hayas adoptado como tus hijos y que aún nos des, Señor, la posibilidad de decirte Abba, de decirte papá, aquí estoy, como cuando corres a sus brazos sin fuerzas, como cuando aquel niño se cae, pero corre a los brazos del padre y sabe que su padre lo va a alzar y sabe que su padre va a curar sus heridas. Así es el amor de Dios. Así es el carácter de Dios. Y Él esta noche quiere sanar tus heridas. Él esta noche quiere abrazarte y quiere decirte, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas de mi paternidad? ¿Por qué dudas de mi amor?
¿Por qué dudas? Si yo estoy contigo y te he escogido desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche, Señor, y adoramos y glorificamos tu nombre. Aleluya.